Estamos en esta serie de lo mejor está por venir y es acerca de la profecía bíblica. Y me encanta hablar de la profecía y me encanta el título de esta serie que se llama Lo mejor está por venir, porque cuando hablamos de profecía hablamos de eventos futuros, hablamos de lo que viene, del porvenir, ¿verdad? Hablamos acerca de lo que va a pasar, no solamente en el mundo, sino va a pasar en mi vida, porque yo soy parte de un plan más grande. Y por eso es que podemos hoy decir que lo mejor está por venir, porque tenemos la palabra de Dios, la cual nos da una visión clara, una visión eficaz, una visión certera acerca de tu futuro, acerca de mi futuro, acerca del futuro de tu familia, acerca del futuro de mi familia, acerca de la humanidad. Es increíble, así que lo mejor está por venir. Anímate, levántate, ten fe, ten esperanza, porque hoy vamos a aprender algo impresionante. Hoy vamos a continuar con la serie con la predicación que di la semana pasada, que le di 2 puntos, que era la clave para entender la profecía. Hablamos, ¿verdad?, de la importancia de la profecía, la primera semana de esta serie de predicaciones. ¿Cuál es la importancia de la profecía? ¿Por qué es importante que tú y yo estudiemos? ¿Por qué es importante que tú y yo la conozcamos? ¿Por qué es importante que tú y yo estudiemos y analicemos y abracemos la palabra profética de Dios? ¿Por qué? Porque genera un cambio en nuestro interior, en nuestro corazón, lo cual es reflejado en la vida de nuestra persona, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa, en la vida de tu familia. ¿Estamos conmigo? Ahora, la siguiente semana hablé de la clave de la profecía. Les dije que cuando tú y yo vamos a un estadio, ¿verdad?, a ver un partido de fútbol, o vamos a ver un concierto de algún artista, vamos a estos lugares y cuando entramos al lugar no nos fijamos en las sillas, cuántas sillas hay, o cuántas líneas hay, o cuántas personas están levantando o están recogiendo los boletos, o qué están haciendo las personas del audio. Simplemente vamos. Todas esas cosas son importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ayudan a disfrutar del evento principal, de la clave, ¿verdad?, de la pieza central a la cual tú y yo queremos y por lo cual invertimos dinero para ir a verlo, para ir a ver este artista o el partido, ¿verdad? Pero realmente no nos fijamos en los pequeños detalles, aunque los pequeños detalles, aunque los grandes detalles son parte del evento. Tú vas a ese lugar para ver la pieza central. Y hablamos de eso la semana pasada y dijimos que Jesucristo es la clave, es la pieza central a través de la cual tú y yo tenemos que analizar y estudiar la profecía, y que tenemos que ver a Cristo en la palabra profética. Si tú y yo no vemos a Cristo en la palabra profética, si tú y yo no podemos vislumbrar y entender cómo Cristo es revelado a través de esa palabra, entonces estamos perdiendo el propósito del por qué fue hecho, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 19, 10, vimos cuál era la clave de acceso a la profecía y era ¿qué era? Era el testimonio de Jesús, el espíritu que inspira la profecía. Fue lo que leímos la semana pasada, se los voy a leer una vez más. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, el ángel que le está revelando estas cosas a Juan, le dice, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Hablamos también la semana pasada de que el propósito de la profecía es que lleguemos a un destino. La profecía, ¿verdad?, nos lleva a un destino, está diseñada para llevarnos a un lugar, y ese destino, ese lugar se llama Jesucristo. Por lo tanto, si estudiamos todos los detalles de la profecía y no vemos a Jesús en ella, nos estamos perdiendo del propósito de la profecía. Hablamos de que Jesús es la pieza central de la profecía. Les dije que íbamos a hablar de 4 cosas, ¿verdad? Íbamos a hablar de 4 cosas que son cruciales para que podamos entender el lugar preeminente de Jesús en el estudio de la profecía. Y dijimos que no hay duda. Hoy podemos concluir, después de esta semana pasada, podemos concluir, ¿verdad? No hay duda que Jesús es la pieza central de la profecía y que es la causa de la profecía. Fueron las primeras 2 cosas que vimos. Jesús, ¿verdad?, es la pieza central de la profecía y es la causa de la profecía, en el sentido de que el propósito del plan de Dios era el darle a Jesús un regalo. Este regalo es la humanidad, es tú y yo, una humanidad redimida para Él, en donde Él fuera
el primogénito de muchos hermanos. Hoy quiero decirte el punto tercero, ¿verdad? De estas 4 cosas que nos enseñan, porque es crucial, ¿verdad? Que entendamos el lugar preeminente, el lugar principal de Jesús en la profecía. Y el punto número 3 tiene que ver con Jesús es el sujeto o el tema en la profecía. Jesús es el sujeto, es el tema en la profecía. Voltea con tu vecino y dile: Jesús es el tema, es el sujeto de la profecía. Jesús le dijo a sus discípulos en el camino a una villa muy pequeña llamada Emaús, les dijo algo muy importante. Les dijo una cosa muy importante a estos 2 discípulos, ¿verdad? Y muchas veces este mensaje que Jesús le dice a sus discípulos es muy fácil que lo perdamos, es muy fácil que lo dejemos de ver, es muy fácil que nos distraigamos cuando leemos la palabra de Dios, cuando estamos aprendiendo algo de Dios. Es muy fácil que nos perdamos el punto central del mensaje que Dios está tratando de darnos a través de estas cosas, ¿verdad? Quiero darles el contexto, porque hoy lo que vamos a hablar, esto de que Jesús es el sujeto en la profecía. Quiero que vayamos a este pasaje que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Si en tu casa tienes tu Biblia, abre tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a empezar en el versículo 19. Pero antes de entrar ahí, quiero darte un contexto de qué es lo que está pasando. Esta historia sucede en la tarde más importante en la historia de la humanidad. Es la tarde más importante, el día de la resurrección de Cristo. Imagínense esto, es el día de la resurrección de Cristo. En la tarde estos 2 discípulos, estas 2 personas van caminando por el camino hacia una villita pequeña llamada Emaús. Ahí empieza esa historia. Imagínate en la tardecita ya poniéndose el sol, van estas 2 personas caminando, son discípulos que están súper tristes, ¿verdad? Porque ellos habían oído que Jesús les había dicho: yo voy a resucitar, ¿verdad? Ellos se van porque no esperaron a recibir, ¿verdad? A ver por sus propios ojos si esto había sido verdad. Entonces van caminando, ¿verdad? 2 de estos discípulos iban de regreso a su casa e iban desanimados porque no podían creer el mensaje que habían recibido de que Jesús ya había resucitado. Las mujeres en la mañana llegaron con los discípulos y les dijeron: fuimos a la tumba de Jesús y el cuerpo no está ahí. Y estos hombres inmediatamente se levantaron y se dirigieron hacia Emaús. No creían que Cristo había resucitado. Simplemente decían: bueno, a lo mejor alguien se robó el cuerpo, a lo mejor alguien se lo llevó, o no sé qué pasó. Pero en vez de creer la palabra de Dios, ellos empezaron a dirigirse a sus casas, al lugar de donde Cristo les había sacado. Iban de regreso. Mientras ellos van caminando, ¿verdad?, a su casa, Jesús se les presenta. Jesús los empieza a acompañar. Ellos van caminando y de repente alguien extraño para ellos se acerca y se une en su viaje. Ellos no le reconocieron, ellos no sabían quién era Jesús. Y en ese momento, la tarde, ¿verdad?, caminando, se acerca un extraño. Ellos van todos tristes, deprimidos. Imagínense la escena. Imagínatela por ahí. Y de repente Jesús se acerca con ellos, empieza a caminar con ellos y les pregunta en el versículo 19: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Wow. Si Dios hoy nos hiciera esta pregunta en nuestra vida el día de hoy, ¿qué le contestarías? Pues no sé, Señor. Han pasado tantas cosas, ¿verdad? Tantos problemas, tantas circunstancias, tantas cosas que se oponen a que yo logre las cosas que quiero lograr. No sé qué le contestarías, ¿verdad? Pero Jesús se acerca a ellos porque los ve tristes, los ve desanimados, los ve que están yendo a un lugar que Él les dijo que no fueran. Acuérdense que Jesús les había dicho: esperen en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí. Jesús está caminando con ellos y Él dice: ¿qué les pasa a estos cuates? Van tristes, están yendo a un lugar cuando yo les dije que permanecieran en otro lugar. ¿Qué está pasando con ellos? Y Jesús les dice: ¿qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Y los otros señores, los discípulos, voltean y les dicen: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta. Yo me imagino que estos cuates dijeron: ¿Cómo crees? ¿No sabes? Pues lo de Jesús de Nazaret era un profeta. Era poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Este Mesías, este Jesús era poderosísimo en palabra, en milagros, en obras. ¿No sabes lo que está pasando? Pues lo de Jesús de Nazaret. También le explicaron, ¿verdad?, cómo los jefes de los sacerdotes y los gobernantes de su nación le habían entregado para ser condenado a muerte y lo habían crucificado.
Y inmediatamente le dicen también en el versículo 21 al 24, le dicen, pero nosotros abrigábamos la esperanza. Vean esto, está impresionante. Por favor, pongan mucho cuidado en todos los detalles de la historia y cómo va evolucionando la historia, ¿verdad? La narrativa, ¿qué es lo que está haciendo Dios al inspirar a Lucas, ¿verdad? Para escribir esta historia, este suceso, ¿verdad? Y cómo lo escribe, porque Dios escoge las palabras, Dios escoge los verbos, Dios escoge todo lo que está en la escritura, Dios lo escoge con un propósito específico. Y él lo empieza a desarrollar la narrativa. Así que pongan mucha atención. Lo que ellos dicen, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió esto de la muerte de Jesús, ¿verdad? También algunas mujeres, vean lo que dice, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Vean esto, esto es muy importante. En el versículo 21, que es lo que acabamos de leer, dice, pero nosotros abrigamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Vean lo que dice, esto es increíble. Le dicen a Jesús, nosotros teníamos esperanza, abrigábamos la esperanza, estamos abrazados de la esperanza de que Él nos redimiera, pero ya pasaron 3 días. Jesús les había dicho, al tercer día yo me levantaré de la muerte, al tercer día yo regresaré, voy a morir en la cruz del Calvario, me van a sepultar, pero al tercer día yo regresaré. Y ellos están diciendo, nosotros tenemos esperanza de que Él nos iba a redimir. Yo tenía esperanza de que Él me iba a sacar del lugar de esclavitud al lugar de libertad, al lugar de cadenas, al lugar de libertad. Nosotros pensábamos que nos iban a redimir. Cuando hablaban de Israel, entiendan algo, no solamente hablaban de una nación, hablaban de ellos mismos diciendo, yo pensaba que Jesús me iba a redimir. Tal vez hoy en tu casa te encuentres en situaciones y en problemas y en situaciones que tú dices, es que yo pensé que cuando vendría Jesús y creyera en Jesús y viviera de acuerdo a Él, yo creía que Él me iba a redimir, ¿verdad? ¿Era correcto que ellos creían que Jesús les iba a redimir? Claro que sí, era correcto, pero ellos no esperaron el tiempo. Y vean lo que pasa, dice, ya pasaron 3 días de todo esto. Y vean lo que es increíble. El destino al que se dirigen, su casa, ¿verdad? Que dice aquí la palabra, nos revela algo increíble. Dice, es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto, ¿verdad? Esta gente va caminando a Emaús, ¿hacia dónde? Di conmigo, hacia su casa, hacia el lugar donde ellos habitaban antes de seguir a Jesús. Vean cómo están regresando. No solamente están, ¿verdad? No solamente están deprimidos, no solamente están tristes, no solamente se sienten desamparados, no solamente sienten que han perdido la esperanza, simplemente ellos, ¿verdad? Cambiaron su manera de caminar de cuando estaba Jesús con ellos, empezaron a sus viejos hábitos, a sus viejas costumbres. La tendencia de la gente, de los cristianos, de muchos cristianos, es que cuando ellos no ven que Dios haga o que Dios hace, ¿verdad? Que Dios no haga lo que ellos quieren que haga en el momento que ellos quieren que lo hagan, en ese momento ellos se desaniman, se entristecen y empiezan a caminar de regreso a aquel lugar donde Dios les había sacado. Eso es súper importante, porque ellos iban de regreso ¿a dónde? Iban de regreso a su casa. Esto muestra su gran incredulidad. Dijeron, ok Jesús, te voy a seguir, ok Jesús, voy a hacer esto, ok Jesús, yo voy a estar contigo porque tú haces milagros, eres poderoso en palabra, eres poderoso en milagros, te voy a seguir, pero en el momento en que ellos se sintieron tristes, en el momento que ellos no vieron, ¿verdad? Con sus ojos naturales, dijeron, vamos a regresarnos a nuestra casa. Mostraron su gran incredulidad y ellos estaban regresando a su casa porque en su mente y en su corazón dijeron, estábamos mal. Aunque albergamos la esperanza, no fue cierto. Nada de esto fue cierto. Y vean lo que pasa en el versículo 22. El versículo 22 reafirma la grandeza de su incredulidad. Jesús no solo había dicho que resucitaría el tercer día, las mujeres que fueron al sepulcro se lo confirmaron,
¿verdad? Jesús no estaba en el sepulcro para ellos, pero ellos decidieron creer que no estaba en el sepulcro por alguna otra razón, no porque había resucitado como Él les había prometido. ¿No te has encontrado muchas veces en tu vida que algo sucede súper sobrenatural en tu vida? Que algo se soluciona o que algo sucede o tienes un problema y de repente algo viene o alguien viene y se soluciona y tú dices, es que bueno, se solucionó porque este amigo me ayudó, se solucionó porque me dieron este dinero, me solucionó porque bueno, corrieron a mi jefe. No. Y siempre tratamos de justificar la intervención de Dios por otras causas, ¿verdad? Y es lo que están diciendo ellos. Vieron, Jesús no estaba ahí, la tumba estaba vacía, fue lo que dijo Jesús y ellos decidieron no creerlo. ¿Cuántas veces tú y yo nos encontramos en la misma posición que estos dos discípulos en el camino de Emaús? ¿Cuántas veces? Tal vez hoy durante esta crisis, tal vez hoy durante tu situación, tal vez en este momento que no tienes para pagar la renta, que no sabes dónde va a venir, que no sabes, que te han dicho que estás enfermo, que no estás enfermo, que tienes miedo, que tienes temor. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Nos encontramos como estos discípulos en el camino de Emaús. Nos encontramos aterrorizados, tal vez deprimidos, tal vez tristes, tal vez sabemos las promesas de Dios, oímos a Jesús lo que Dios nos ha dicho, pero decimos, ¿sabes qué? No, yo creo que no es lo que ellos dicen. Voy a regresar a mi casa a tratar de solucionar los problemas de la misma forma que yo siempre he tratado de solucionarlos, aunque no resultaron, pero voy a tratar de hacer lo mismo. Era lo que estaban haciendo ellos. Jesús nos ha dado una promesa y decidimos tomar otro rumbo u otro destino. Esto es bien importante. Jesús da una promesa, les dio una promesa y ellos decidieron caminar hacia otro rumbo. Muchas veces lo hacemos nosotros, simplemente porque decidimos creer que Jesús no hará lo que había dicho. Bueno, es que está muy bonito lo que dice la Biblia, pero yo no sé si Jesús lo vaya a hacer. Y entonces empieza a caminar a otros rumbos, empieza a caminar a casa, que es la casa que Dios no está preparando para ti. Es tu morada antigua. Es tu morada de incredulidad, es tu morada de tristeza, es tu morada de depresión. ¿Sí me explico? Ahora, veamos esto. Jesús en el Antiguo Testamento es muy importante. Lucas 25 y 26, ahí adelante, los versículos siguientes, dice, ¡qué torpes son ustedes! Jesús voltea con ellos y cuando le dicen eso, estábamos esperanzados de que Él iba a redimirnos, estamos esperanzados, Él nos prometió que iba a resucitar, pero bueno, estamos tristes porque mira, nuestros gobernantes y nuestros líderes religiosos lo crucificaron y pues ya vamos de regreso a Emaús. Cuando Jesús les había dicho, Jesús no estaba enojado porque fueran de regreso a su casa a visitar a su familia tal vez. Jesús estaba enojado porque Jesús les dijo, no te muevas de Jerusalén hasta que tú recibas el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Él estaba enojado por eso. ¿Sí me explico? Y Jesús les dice, ¡qué torpes! ¡Wow! ¿Cuántos se sienten ofendidos por esta palabra? ¡Qué torpes! ¿Verdad? Son ustedes, les dijo Jesús, y qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Por qué son tan torpes? Ahora, vean esto. La palabra tardos de corazón viene de la palabra griega bradeis, que significa lento. Eran lentos de corazón, ¿verdad? La palabra lento se escribe en un sentido y el sentido es ser lentos para aprender. Di conmigo, lentos para aprender, ¿ok? Lento para entender, lento para reaccionar. O también significa, o en el sentido en que está escrito, significa una falta de agudeza intelectual. Pero cuando yo estaba estudiando este pasaje, la palabra que me llamó mucho la atención fue lentos para reaccionar. Cuando Jesús les dice, cuando ellos escuchan el motivo por el cual estaban deprimidos, cuando Jesús escucha esto, Él voltea y les dice, ¿qué torpes son ustedes? ¿Qué torpes son ustedes? ¿Y qué tardos de corazón y qué lentos para reaccionar, qué lentos, ¿verdad? Para entender, para aprender, qué lentos para tener agudeza intelectual? Pero la palabra más importante es qué lentos son ustedes para reaccionar.
¿Qué le estaba diciendo Jesús? Cada palabra que yo te doy, cada palabra, ¿qué nos enseña Jesús en este pasaje? Que cada palabra, cada promesa que Jesús nos ha dicho es una promesa, ¿verdad? No solamente que tienes que abrazar y que tienes que tomar y creer, es una promesa que demanda una reacción. ¿Estás conmigo? Jesús les dice, yo te di una promesa, mis palabras siempre necesitan una acción, una respuesta. Cuando tú y yo oímos la palabra de Dios, cuando tú y yo escuchamos predicaciones, no solamente tenemos que llenarnos la cabeza de intelecto, no solamente tenemos que tomar información para poder discutir o para poder contársela a alguien más. Acordémonos, la palabra profética tiene un propósito. ¿Qué es? Entrar en tu corazón, en lo más profundo para generar un cambio. Cuando Jesús les habló a sus discípulos y les dijo, esperen en Jerusalén, esperen hasta que sean empoderados para que entonces salgan y me sean testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, en los confines de la tierra. Cuando Jesús les dijo eso, Jesús esperaba que ellos tuvieran una reacción a la palabra que les habían dicho. Era una reacción que era motivada y generada por la promesa que Jesús les había dado. Cada promesa que Dios nos da nos demanda una acción. Cada promesa que Dios nos da nos demanda una acción. Si tú vives en un estado como cristiano como por 20 años, por 30 años, por mucho tiempo, llevas mucho tiempo como cristiano y no ves cambios en tu vida, tal vez el problema que tienes es que has escuchado muchas predicaciones pero no has reaccionado al mensaje de esas predicaciones que Dios te ha enviado para que tú cambies. ¿Sí me explico? Ese es un problema muy grande. Hay una acción que debemos tomar siempre que oímos o somos instruidos por la palabra de Dios. Ahora, una persona torpe o tonta, ¿verdad? Una palabra torpe o tonta, que es como lo llama la traducción en inglés, en el Antiguo Testamento era una persona que no permitía, ven, esto está increíble, era una persona que no permitía que las escrituras influenciaran su manera de pensar o su comportamiento. Una persona torpe en el contexto de la Biblia, ¿verdad? Es aquella persona que no permite que las escrituras influencien su manera de pensar y su manera de actuar. Cuando Jesús voltea y le dice que torpes son, ¿es por qué? Porque ellos habían recibido una promesa y no habían permitido que la palabra influenciara su mente y que influenciara sus acciones. ¿Están conmigo? La palabra viene a tu mente. Dice la Biblia que nosotros somos transformados, ¿verdad? No por esforzarnos, sino por qué. Obviamente tenemos que esforzarnos, pero la clave no es me voy a esforzar a cambiar esto y esto. No, el cambio bíblicamente empieza en nuestra mente. En lo que dejamos que entre en nuestra mente, esto baja a nuestros corazones y de nuestros corazones se convierten en sentimientos y esos sentimientos se convierten en ¿qué? En acciones. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo les di una promesa y ustedes no permitieron que mi promesa afectara sus pensamientos. No permitieron que mi promesa afectara su manera de vivir. Por eso ellos están regresando. Y tal vez es lo que te está pasando en este tiempo, que ves situaciones difíciles, que ves incertidumbre, que no sabes cómo va a ser tu futuro. Por eso quise hacer esta serie de predicaciones. Lo mejor está por venir porque tu futuro es bueno, tu futuro es perfecto, tu futuro es agradable, tu futuro está en las manos de Dios. ¿Qué más queremos? El problema es que no dejamos que la palabra afecte nuestro pensamiento para cambiar nuestras acciones. Ese es el gran problema que tenemos. Tenemos que volver a Dios. Estos discípulos eran culpables de esto. Ellos fueron lentos, tardos para creer en lo que ellos ya sabían. Ellos ya lo sabían. Tú ya sabes muchas promesas de Dios. Dios te ha hablado, Dios te ha retado, Dios ha enviado personas que de repente te dicen algo, ¿verdad? Y tú dices, ay caray, ¿cómo supo lo que yo estaba sintiendo? O José Luis, ahorita aunque estás predicando es lo que estoy sintiendo. Claro, Dios lo sabe y Dios te habla. Estas personas ya sabían lo que los profetas habían dicho, revelando su voluntad y revelando el plan de Dios. Esto tenía que pasar antes de que Jesús entrara en su gloria. Y Jesús les dijo, pues ¿qué no saben? ¿No saben que los profetas dijeron que Jesús tenía que padecer, que el Mesías iba a padecer antes de que entrara a su gloria? Pues ¿qué no lo saben? ¿Por qué entonces están deprimidos si Jesús les dijo que esto iba a pasar? Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo.
Lo que tú y yo estamos pasando no tiene que desanimarnos ni entristecernos, no tiene que ponernos todos ansiosos y estresados. No, Jesús dijo, vas a tener tribulaciones, pero confía en mí, confía en que yo he vencido al mundo, confía en que yo quiero lo mejor para ti, confía en que yo soy la torre fuerte, confía en que yo soy el Dios que desnuda su brazo para pelear por ti, confía en que yo voy a cumplir la obra en ti, confía en esto. ¿Por qué? Porque cuando tú confíes en esto, entonces vas a permitir que esa palabra transforme tu mente y transforme tus acciones. Y tendrás esperanza, y tendrás gozo, y tendrás paz. ¿Por qué? Porque estás basando tu vida en la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando. Toda la escritura da ganancias. Toda la escritura da ganancias. Es por esto que debemos de buscar comprender la escritura, entender la escritura, entender sus enseñanzas. Si los discípulos hubieran entendido y creído en las escrituras, no se hubieran sentido deprimidos, sino que habrían estado llenos de gozo y llenos de esperanza. Los discípulos habían decidido concentrarse en su pérdida. Vean esto. En lugar de enfocarse en aquellos que habían predicho la glorificación de Jesús. Vean esto, es impresionante. Cuando estamos en situaciones difíciles, lo que hacemos es enfocarnos en nuestra pérdida en lugar de enfocarnos en la palabra. Y ese es un gran problema, es un gran problema. La palabra no regresa vacía. Entiendan algo. La palabra, cuando la abrazas, cuando la comprendes, cuando dejas que afecte tu mente, cuando dejas que baje a tu corazón, cuando dejas que cambie tu vida, nunca va a regresar vacía. Siempre va a haber un fruto. Va a haber un fruto en tu vida, en tu familia, en tu corazón. Cuando crees, cuando abrazas la palabra. Pero ¿qué necesitamos hacer? Entenderla. Tenemos que estudiarla, comprenderla. David decía, en tu ley meditaré de día y de noche. Tenemos que estudiar la escritura, tenemos que meditar en ella. Por eso es importante que no seas negligente. Por eso es importante que no esperes a que venga cada domingo para escuchar una predicación. Métete, vuelve a escuchar la predicación en la semana. Siéntate, ponle pausa, abre tu Biblia, subráyala, toma notas. Ora en base a esa palabra. Detente cuando digas, wow, esto está impresionante. Déjame orar, Señor, gracias por esto, qué impresionante. Entiéndeme, tenemos que buscar el entendimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, porque solamente así, cuando la entendemos, cuando la abrazamos, solamente así vamos a tener un cambio en nuestras vidas. Toda la escritura tiene ganancias. Es por esto que debemos comprenderlas, entenderlas, entender las enseñanzas. Si sus discípulos hubieran hecho esto, hubieran permanecido en Jerusalén con gozo y esperanza, motivados, asombrados, diciéndose, ¿cómo va a ser Jesús? ¿Cómo va a ser Jesús cuando venga el Espíritu Santo? Porque tú nos dijiste que permaneciéramos aquí en Jerusalén, en el aposento alto. ¿Qué onda? ¿Cómo va a ser Jesús? Yo no sé tú, pero yo estoy emocionado, como se los dije la semana pasada. Qué bendición que nosotros vamos a poder contarle a las generaciones y a los hijos de nuestros hijos. Decirles, ¿sabes qué? Yo viví en medio de una pandemia y vi cómo Dios me suplió, cómo Dios me guardó, cómo Dios me levantó, cómo Dios me dio guianza, cómo Dios me dio visión, cómo Dios me dio ánimo. Yo lo pude ver, mi Dios es real. Es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos en este propósito. Por cierto, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendas durante este tiempo acerca de tu fe, acerca de tu caminar con Él? ¿Qué es lo que Él quiere que aprendas? ¿Qué es lo que Él quiere que tú comprendas para que entonces seas llevado a otro lugar en tu vida espiritual? ¿Qué es lo que Dios? Si tú no te tomas un alto y meditas, decirle, Dios, ¿qué es lo que he aprendido a través de esto? ¿Qué es lo que tú quisiste enseñarme durante este tiempo, Señor, acerca de mí, de mi corazón, de mi vida espiritual y del plan que tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme para mi familia, para mis hijos? ¿Qué es lo que tú quieres decirme? Si tú no te tomas el tiempo de meditar en lo que Dios está haciendo durante ese tiempo en tu vida, lo único que va a pasar es que perdiste tu tiempo en un tiempo épico de Dios para esta tierra. Volteemos a Él. Ahora Jesús les explica. Después de que les dice que tontos, que lentos de corazón, que bárbaros, no permiten que mi palabra afecte su mente y afecte sus obras. Les dice en el versículo 27, entonces, dice, comenzando por Moisés y todos los profetas. ¿Moisés y qué? Los profetas. Les explicó
lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Este versículo es muy importante porque este es el versículo donde Jesús les muestra cómo Él es el sujeto, el tema de toda profecía. Jesús se fue a Moisés y a los profetas. Jesús se fue, cuando hablamos tú o cuando se menciona la palabra Moisés y los profetas, ¿verdad? En el contexto bíblico, lo que están haciendo alusión es acerca de todo el texto del Antiguo Testamento. En ese momento no tenía el Antiguo Testamento, aunque ya había unas escrituras, ¿verdad? Reconocidas como la escritura, ¿verdad? Pero no era tal el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero eran estas escrituras reconocidas como el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo: yo estoy desde el principio y hasta el fin. Yo estoy desde Moisés, desde la creación. Yo estoy desde los primeros 5 libros de la Biblia. Yo estoy durante todos los libros poéticos. Yo estoy durante todos los libros proféticos. Aquí estoy. Yo me he estado revelando. Perdón. Moisés habló de Él, los autores de los libros proféticos hablaron de Él, los profetas hablaron de Él. Jesús no había nacido cuando ellos hablaron y escribieron acerca de Él. Entonces, ¿en qué se convierten estos libros de estas personas? En profecía. Jesús les mostró a sus discípulos que todo el Antiguo Testamento era acerca de Él. En el camino de Emaús, imagínense. Van caminando y dicen: déjame te explico. Dice la palabra que abrió su mente, ¿verdad? Y les empezó a explicar todos los sacrificios. Entiendan esto: todos los sacrificios del Antiguo Testamento estaban hechos en anticipación a la venida del Cordero de Dios. El sacerdocio de los levitas anticipaba al sumo sacerdote que vendría. Los profetas del Antiguo Testamento eran la sombra del profeta que vendría en el día, ¿verdad? En Deuteronomio 18:15, que es lo que dice: los reyes de Israel no nos enfocaron al futuro para la venida del Rey de Reyes. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, sacerdotes, sacrificios, ¿verdad? Levitas, reyes, todo profetas, son una sombra de lo que Cristo iba a traer. Seguramente Jesús, cuando iban caminando ahí en el camino a Emaús, seguramente les explicó el Salmo 22 y el Salmo 16, que habla acerca de su crucifixión y de su resurrección. Tal vez les llevó a Isaías 9:6, que habla de la profecía del niño que nacería. Imagínense todo esto, caminando Jesús decía: mira, y mira, esto significa esto, y esto significa esto, y aquí está Jesús, y aquí está el Mesías, y aquí está. Todo el tiempo caminando con ellos, les enseñó y les dijo: todo el Antiguo Testamento, toda la profecía del Antiguo Testamento es acerca de mí. Es lo que Jesús le está diciendo. Ahora vean esto. Esto está impresionante. Si no vemos a Cristo en la profecía bíblica, nos volvemos espiritualmente ciegos, como los discípulos que iban al camino de Emaús. Vean esto. Si no vemos a Jesús en nuestro futuro como cristianos, entonces, esto es muy importante. Pongan mucha atención en esto, por favor. No se me distraigan. Agárrale el control a tu esposo, quítale el celular a tu esposa y dile: pon atención. Vean esto. Si no vemos a Jesús en nuestro futuro como cristianos, entonces estamos ciegos espiritualmente y nos hemos perdido el mensaje de su palabra. En este tiempo nos hemos dado cuenta de una cosa. Nos hemos dado cuenta de la fragilidad de la vida. Nos hemos dado cuenta de lo fácil que es que muramos. Un día estás aquí, al otro día no estás. Hemos aprendido acerca de la incertidumbre que ha traído esta situación. Todo tu estrés, todo tu mal genio, tus problemas, todo lo que está ahí han sido causa del peso y del estrés que ha traído esta circunstancia. Y tú quieres sentirte cierto acerca de tu futuro. Tú quieres saber qué va a pasar para ti, ¿verdad? Y tú quieres que ese futuro sea bueno. Y Dios te dice: tu futuro va a ser bueno. Yo voy a terminar la obra. Vas a estar en el milenio, vas a estar en el reino perfecto. Va a estar impresionante. Vamos a estar haciendo cosas hermosas, increíbles. Va a estar increíble. Vamos a estar ahí. Y todos queremos eso, pero vean lo que nos enseña la profecía. Si tú en tu futuro lo único que quieres ver es tu comodidad, tu felicidad, tu plenitud, tu realización, y no ves a Jesús,
estás ciego. La profecía nos enseña que nuestro futuro como cristianos siempre tenemos que tener nuestros ojos puestos en nuestro futuro como cristianos, no en circunstancias, sino en una persona, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Tú y yo venimos a Dios y nos enfocamos en Él. Pero yo conozco, aún en mi vida espiritual por muchos años, ¿verdad? Quería las promesas, queríamos las bendiciones, queríamos que Dios interviniera, que arreglara nuestros problemas, queríamos todo esto súper milagroso en nuestras vidas. Pero el problema era ¿qué? ¿Cuál era el problema de esto? Que no estábamos viendo a Jesús primero en nuestro futuro. Veíamos la bendición, pero no al que bendice. Ese es un gran problema. La profecía nos habla acerca de esto. Cuando estamos espiritualmente ciegos, tenemos problemas. Tenemos un problema. Este fue el problema de los discípulos. Las circunstancias gobernaban sus emociones. Vean, esto está muy importante. Las circunstancias gobernaban sus emociones porque ellos no veían a Jesús en su futuro. Para ellos Jesús se había muerto. Para ellos Jesús había sido una mentira. Para ellos Jesús había sido un tiempo habían malgastado su tiempo al seguirle. ¿Por qué? Porque ahora estaban de regreso a Emaús, teniendo depresión, sintiéndose tristes. ¿Por qué? Porque ellos habían albergado la esperanza de que Él los iba a redimir. Y ahora iban tristes. ¿Por qué? Porque en su futuro no estaba Jesús. Pero ahora, por eso tú y yo aprendemos a través de este pasaje que Jesús nos dice, yo estoy en tu futuro. Y porque yo estoy en tu futuro es perfecto, es pleno, ¿verdad? Debido a que ellos no tenían sus ojos en Jesús en su futuro, las circunstancias gobernaron sus emociones. Ellos estaban deprimidos porque su Mesías se había ido cuando el Mesías estaba caminando a su lado. ¿Cómo están tus emociones durante este tiempo? ¿Cómo están tus emociones cuando pierdes a un ser querido? ¿Cómo están tus emociones cuando te dicen tienes esta enfermedad? ¿Cómo están tus emociones cuando te dicen una mala noticia? Claro, es normal que nos sintamos mal. Yo no te estoy diciendo que el dolor o el sufrimiento no está ahí. Sí, está ahí, es real. El dolor es real. Pero el problema es que estás ciego espiritualmente porque no has dejado que la palabra cambie tu mente y cambie tus acciones. Por lo tanto, te deprimes en lugar de entender quién camina contigo. El poderoso de Israel, el león de la tribu de Judá, nuestra alfa y nuestro omega, nuestro principio y nuestro fin, el gran poderoso, el que puede cambiar todas las cosas. Versículo 28-29. Jesús les da un estudio bíblico impresionante. Les da 2 estudios bíblicos impresionantes. Ahorita se los voy a decir. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, versículo 28, Jesús les hizo como que Él iba más lejos. Versículo 29, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo. Ya es casi de noche, así que entró para quedarse con ellos. Jesús les da estos 2 estudios bíblicos. Primero, les revela lo que la palabra decía acerca de Él. Les da un estudio de la profecía, una clase magistral acerca de la profecía. Vean esto, les da toda la doctrina profética donde Él se revela. Impresionante. Y la segunda clase les enseña acerca de la intimidad que la revelación de su palabra debe traer para con Él. Vean esto. Les enseña la doctrina, les enseña la teología de la profecía y les enseña ¿qué? Intimidad. ¿Por qué? Porque siempre la doctrina, la teología tiene que tener un resultado. Te llama a tomar una acción. Jesús nos dice que la ortodoxia, que es la teología, la doctrina, lo que creemos, la ortodoxia, siempre tiene que estar acompañada de ortopraxis. ¿Qué es la ortopraxis? La práctica. Dios no solamente te dice, esto es lo que creemos, Dios te dice, ok, tú crees esto y debido a que crees esto tienes que caminar de esta forma. Debido a que crees esto tienes que reaccionar de esta forma. Debido a que crees esto tienes que hablar de esta forma. Debido a que crees esto tienes que perdonar de esta forma. Debido a que tú crees esto, tú tienes que buscar la justicia de esta forma. ¿Me explico?
Dios siempre te muestra la teología y te muestra la práctica. Si tú no practicas lo que Dios nos llama a vivir, entonces nunca vas a poder experimentar plenitud. Porque tu vida no va a cambiar. Porque estás teniendo la palabra, está entrando la palabra, la estás reteniendo en tu mente, pero no estás dejando que esa palabra transforme tu mente y transforme tus acciones. Y por eso estás triste hoy. Porque conoces mucho de la Biblia, pero no has dejado que su palabra te transforme. ¿Por qué? Porque estás deprimido, estás triste. ¿Por qué? Porque te has enfocado en obtener cada domingo información en vez de tomar la información y que esta información genere una relación, una intimidad con Él. Eso es lo que nos está diciendo. Recordemos, lentos de corazón, lentos para actuar en base a lo que habían oído. Jesús les había dicho, espérense ahí. ¿Qué tendría que haber hecho ellos? Nada, quedarse ahí. Quédense ahí hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Quédense ahí. ¿Y qué hicieron ellos? Se pararon, se fueron a otro lado. Dios te dice, confía en mí. ¿Y tú qué haces? Te paras y empiezas a correr como gallina descabezada por todos lados. Grita, ¡ay, nanita, qué me va a pasar! ¡Ah! Y andas corriendo por todos lados. Y Jesús te dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Búscame y me hallarás. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Pero pues es que dice la Biblia que diga el pobre rico soy, pero pues no veo ni dónde. ¿De dónde estoy rico? ¿Sí me explico? Abraham recibe la promesa y dejó su tierra. Abraham no solamente escuchó la promesa de Dios, Abraham escuchó la promesa y tomó una acción. Dejó su tierra. Moisés recibe la orden de liberar al pueblo de Dios y se presenta delante de el faraón para hacerlo. Pablo escribe todas sus cartas, enseñándole a todas las iglesias lo que deben de creer, pero también lo que deben de hacer. Si tú lees las cartas paulinas, tú te das cuenta que Pablo primero les enseña doctrina, las primeras partes de su libro, y después les dice, ok, en base a esta doctrina tienes que vivir de esta forma. ¿Por qué? Porque Dios, la palabra profética más certera, que es la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra profética más certera, nos dice, esto es lo que crees, vive en base a ellos. El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa vivir por fe? Caminar por fe. ¿Y qué es caminar por fe? Accionar tu fe. Dar pasos, creerle. Jesús pretende que él iba más lejos exactamente para eso. Quería probar lo que harían con la revelación que habían tenido. Jesús les acaba de revelar todo esto y dice, a ver qué hacen. A ver qué hacen. Quiere ver cuál era su reacción. Dice, ¿van a hacerlo una vez más? ¿Van a tener información pero van a dejar que esta información les cambie? Y les enseña esta clase impresionante. Esta es la razón por la cual muchos cristianos están más adelantados en su vida espiritual, porque ellos deciden hacer algo con el mensaje que recibieron cada domingo, deciden intimar con el Señor. Recordemos la profecía, la revelación de lo que vendrá tiene un propósito, tiene un destino. Ese destino es Cristo. Es Cristo, no es tu bendición, no es tu casa, no es tu carro, no es tu sanidad, no es tu felicidad. Es Cristo Jesús. Y cuando estamos en Cristo somos plenos, somos plenos. Él es el destino. Dios desea que aprendamos acerca de la profecía, no para demostrar nuestro intelecto, sino para entrar en intimidad con Él, teniendo la veracidad de su palabra como fundamento y que tengamos esperanza de que lo mejor está por venir, porque estamos con papá. En el versículo 30 y 34, Lucas 24, vemos lo siguiente. Luego, estando con ellos a la mesa, Jesús les dice, ok, me voy a quedar con ustedes. Porque ellos les dicen, ¿sabes qué? Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Y vean, luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces, se les abrieron los ojos. Entonces, ¿qué pasó? La ceguera espiritual se quitó. ¿Y le reconocieron, pero él se desapareció. Imagínense esto. Esto me encanta cuando lo estoy leyendo, cuando lo estoy estudiando, digo, wow. Estos cuates caminaron no sé cuántas horas con Jesús. Jesús les dio una clase magistral de la profecía, habló. Y de hecho los discípulos dicen, ¿no sentías cómo te ardía el corazón? Y sí, es cierto, manito, sí, me ardía bien fuerte. ¿Verdad? Estaban así como que, wow, me arde mucho el corazón. Pero no lo reconocieron. No lo reconocieron. Pero en el momento en que lo invitan a intimar con ellos, en el momento en que lo invitan a partir el pan con ellos, en el momento en que lo dejan entrar a la casa,
a donde ellos habitaban, a esa condición, a ese lugar de donde Él les sacó, cuando en el momento en que ellos le dejan entrar. A lo mejor no es el mejor lugar, ni el más bonito, ni el más perfecto, pero Cristo quiere entrar a ese lugar que está tan sucio, a ese lugar que está incorrecto. Dios quiere entrar ahí, Jesús quiere entrar ahí para cambiarlo. Pero me encanta esto, cuando por fin lo dejan entrar y estos cuates lo reconocen y dicen: ¡no juegues! ¡Jesús! ¿Qué onda? Si eres tú, si resucitaste, Jesús, tú eres el que nos vienes a hablar. Y en el momento, yo creo que ni tiempo tuvieron de decirle nada. Dicen que lo reconocieron y en el momento que lo reconocieron, ¿qué pasó? Todos desapareció. En el momento, en el instante en que lo vieron, ¿qué pasó con él? Desapareció. ¿Qué onda? ¿Por qué Jesús hace esto? Otra prueba. Vean esto, está impresionante. ¿Qué venimos viendo? ¿Cuál es la narrativa de esta historia que venimos descubriendo, que Dios nos viene revelando? ¿Qué? Que Jesús da promesas, que su palabra profética nos habla de un futuro perfecto, ¿verdad? Nos habla de gente que conocía la palabra, que había recibido las promesas, como tú y como yo, ¿verdad? Pero era gente que no había permitido, que era tonta, testaruda, porque no había permitido que la palabra viniera y cambiara su pensamiento y cambiara su manera de vivir, ¿verdad? Vemos esta gente que conocía, había oído de Dios, pero no había permitido que la palabra le cambiara. Y van caminando deprimidos hacia su casa en Emaús. Y viene Jesús y les dice: quiero enseñarte algo, te voy a enseñar la promesa, te voy a enseñar a entender mi palabra, a comprender mi palabra, pero no solamente esto, te voy a enseñar a intimar conmigo. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces mi palabra te tiene que llevar a intimar conmigo, y cuando tú intimas conmigo las cosas cambian. Tu tristeza se convierte en gozo, tu tristeza se convierte en esperanza. Pero me encanta porque en el momento que eso sucede, Jesús desaparece. ¿Por qué pasa esto? Si tú no te das cuenta de esta narrativa que vamos viendo, te vas a perder el mensaje. ¿Por qué Jesús desaparece? ¿Qué va a hacer con la orden? Jesús desaparece para ver qué es lo que ellos van a hacer con la orden que les había dado de permanecer en Jerusalén y esperar la venida del Espíritu Santo. Vean esto. Jesús les había dado una orden. Se habían ido, lo habían abandonado, estaban dudando, ya no tenían esperanza. Jesús se les revela, Jesús se muestra a ellos, y cuando se muestra, se desaparece. ¿Por qué? Porque dijo: a ver, quiero ver qué hacen. Ya les mostré que la intimidad conmigo es lo que cambia sus sentimientos, que mi palabra les instruye y mi intimidad les afirma. Ok, ¿qué hace Jesús? Se desaparece. ¿Por qué? Porque dice: quiero ver qué hacen ahora. ¿Qué van a hacer ahora? La promesa de la venida del Espíritu Santo seguía ahí. La promesa de que Dios va a bendecir tu casa, la promesa de que Dios va a terminar la obra que empezó en ti, está ahí. Y muchos la van a tomar, muchos otros no la van a tomar. Pero ¿qué hace Jesús? Dice: ok, vamos a ver qué hacen. Y vean, está impresionante, está impresionante. Versículo 32. Se decían el uno y al otro: ¿no te ardía el corazón mientras conversabas con nosotros en el camino y nos explicabas las escrituras? Versículo 33. Al instante se pusieron en camino. Me encantó. Vean esto, vean esto. Acababan de llegar. Ellos estaban en el camino de Emaús, acababan de llegar a su casa. Si quieren ponerme la toma aquí. Acaban de llegar a su casa. Y cuando llegaron a su casa, Jesús se les revela, se desaparece. Y dice Jesús: quiero ver qué van a hacer. ¿Y qué pasó con ellos? Al instante, di conmigo, al instante. En el momento, yo creo que acabaron de comer, reconocieron a Jesús, Jesús se desapareció y dijeron: vámonos, manito, ya viene, si es Jesús, vámonos de regreso a Jerusalén, vámonos de regreso a la promesa, vámonos de regreso, porque allá vamos a ser empoderados para llevar a cabo la obra que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos. Vámonos para allá. Dice que al instante, vean esto, al instante se pusieron en camino y regresaron a
Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos y dijeron: es cierto, decían los otros discípulos, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Me encanta, me fascina este versículo. Cuando lo invitaron a intimar con ellos, le reconocieron y él desapareció. Al instante se pusieron de pie y regresaron a Jerusalén. Yo sé que al instante no solamente sucedió eso, al instante volvieron al camino, al instante se enfocaron en su destino, al instante tuvieron paz, al instante tuvieron gozo, al instante tuvieron esperanza, al instante tuvieron un propósito para vivir, al instante supieron que todo estaría bien, al instante tuvieron convicción de que todo lo que la palabra profética de Dios decía era verdad. Al instante supieron que su futuro sería glorioso. Dale un aplauso a Jesús ahí donde estás. Él es grandioso, Él es glorioso, Él es grande. Al instante, entiéndelo, al instante, cuando tú intimas con Dios, cuando tú abrazas su palabra y le invitas a intimar contigo, al instante ellos reconocieron cuál era el camino, regresaron al camino que se habían perdido, del cual se habían alejado. Al instante, no nos perdamos la secuencia de los eventos aquí. Aun cuando Jesús le dio una cátedra, una exposición magistral de la profecía bíblica en el Antiguo Testamento, ellos no le reconocieron y no entendieron el mensaje. Lo entendieron cuando decidieron tener intimidad con Él. Ahí fue cuando lo entendieron. Si no ves a Jesús en el mensaje, te pierdes todo. Y por último, Jesús es el sujeto del mensaje profético. Y 4, Jesús es la culminación de la profecía. Versículo 9 y 10 de Efesios capítulo 1 dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En este pasaje podemos ver claramente que la culminación del programa de Dios, profético de Dios, se encuentra en la persona y en la obra de Jesucristo. Vimos que el programa de Dios empezó con Cristo en un consejo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo en la eternidad pasada tuvieron este consejo, ¿verdad? Y vemos que ese consejo que empezó, esa plática que empezó con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad pasada, va a culminar, ¿verdad?, en la eternidad futura con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. En el versículo 10 y 11 de Filipenses capítulo 2 dice: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Él. Me encanta, este versículo es uno de mis versículos favoritos. Yo no sé si a ustedes les gusta, pero imaginarme el cielo, la tierra y debajo de la tierra, todos postrados con su rodilla doblada, diciendo: Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Imagínense eso. Y no solamente los ángeles, bueno, lo podemos esperar de los ángeles, lo podemos esperar de la humanidad redimida, agradecida a Dios. Pero imagínate los demonios postrados en sus rodillas diciendo: Jesucristo es el Señor. ¡Oh, wow! Esto es impresionante. Imagínate, Satanás ha tratado de quitarle el señorío a Jesús, ha tratado de quitarle la gloria, la alabanza a Jesús por todo este tiempo. Y dice que la culminación de la profecía bíblica de Dios termina con Jesús, termina con el cielo doblando su rodilla, la tierra doblando su rodilla, y debajo de la tierra doblando su rodilla diciendo: Jesucristo es el Señor. ¡Qué glorioso día! ¡Qué glorioso día! Será increíble. Y tú y yo estaremos ahí. Tú y yo vamos a estar ahí adorando al Señor, diciendo: Señor, tú eres. Me encanta. Yo no sé si ustedes lo han pensado, pero cuando yo estaba estudiando esto dije: wow, yo no sabía que un día iba a decir esas palabras. Jesucristo es el Señor. Jesús ya me dijo de mi futuro, y en mi futuro Jesús está ahí, y en mi futuro hay plenitud, y hay perfección, y hay gozo, y hay paz, y hay amor, y va a estar increíble. ¿Por qué? Porque Jesús está en mi futuro, y yo, como estoy doblando mi rodilla delante de Él, diciendo: tú eres Señor, eres hermoso, eres bello, eres glorioso. El clímax del programa profético de Dios en el libro de Apocalipsis, el cual describe la culminación del plan profético de Dios, empieza con una declaración. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Esta es la revelación de
Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Este libro, con todo lo que tiene que decir acerca del futuro, es fundamentalmente acerca de Jesús. Después Cristo nos dice en el capítulo 8, en el versículo 8 del capítulo 1 de Apocalipsis, Él dice: yo soy el alfa y yo soy la omega, yo soy el principio y yo soy el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Me encanta esto. El alfa y el omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Lo que Jesús está diciendo es: yo soy la totalidad de todas las cosas. ¿No te gusta eso? Cuando hablamos de plenitud, la plenitud nos refleja la totalidad de gozo, la totalidad de paz, la totalidad de amor, la totalidad de perfección. Y Jesús dice: yo soy el alfa, el omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Jesús está diciendo: yo soy la plenitud, yo soy la totalidad de todas las cosas. Todas las cosas encuentran su clímax. Pongan mucha atención en esto, me encanta esto. Todas las cosas encuentran su clímax en Jesús. Todas las cosas encuentran su culminación en Jesús. ¿En quién? Di conmigo: en Jesús. Todas las cosas, di conmigo: todas las cosas. Todas las cosas, todas las personas encuentran su clímax, el propósito, la culminación de nuestro llamado en Él. En Él. Todo ese deseo de querer sentir paz, de querer sentir amor, de querer sentir plenitud, solamente lo puedes encontrar en Él, porque eres la culminación de todas las cosas. ¿Quieres tener un clímax en tu vida donde digas: wow, qué feliz, qué pleno, qué perfecto me siento? Solamente en Cristo. Él es. Él es, Él es, Él es. Por lo tanto, podemos decir que la profecía es acerca de la exaltación y glorificación y adoración de Jesucristo. Dios ha puesto todo en el regazo de Jesús. Es por esto que no ver a Jesús en todas las cosas nos lleva a perdernos el propósito de todas las cosas, incluyendo la vida misma. Si no ves a Jesús en tu vida constantemente, en tu futuro como la prioridad, como el número uno, pierdes el propósito de todas las cosas, incluyendo el propósito de tu vida, porque tú recibiste la vida para estar con Él. Si todo termina en Jesús, es importante que entendamos que tenemos que enfocarnos en Él y dirigir toda nuestra adoración a Él. No la adoración al dinero, no la adoración a tus hijos o a tu esposa. No, tenemos que amar a nuestros hijos y a nuestra esposa. Tenemos que obedecer lo que Dios nos manda que seamos para ellos. Sí, tenemos que hacer eso, pero que no sean el motivo de tu adoración. Que tus logros, que tus propósitos, que tu trabajo, que tu casa, que tu carro, que tus títulos académicos no sean el motivo de tu adoración. Si Cristo al final del día es el motivo de la adoración, tú y yo desde este momento como cristianos, la ortopraxia ya la entendimos, la doctrina ya la entendimos, la teología ya la entendimos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Adorarle, adorarle, adorarle. Poner toda nuestra adoración en Él. Si hay áreas en tu vida en donde estás adorando otras cosas, voltéate a Dios y dile: yo quiero adorarte. Yo quiero adorarte. Yo hay cosas en mi vida, en mi corazón que están arraigadas, que están mal, y yo necesito volverme a Él y decirle: Señor, perdóname, ya no voy a adorar mi ego, ya no voy a adorar mi carne, voy a adorarte a ti. Pero si no lo reconocemos, nunca vamos a poder llegar ahí. Versículo 9 al 11 de Apocalipsis 7, ya voy a terminar. Después de esto, miré, Juan está hablando, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Imaginen, todos ahí, de todos colores, sabores, ¿verdad? Prietitos, güeritos, negritos, amarillitos, rojitos, de todos los colores. Después de esto, miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en las manos. Así te vas a ver, ese es tu futuro. Y gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron.
Esta es una imagen increíble. Cuando estemos ahí en nuestras rodillas, vamos a experimentar la plenitud, el clímax de nuestras vidas más perfecto que tú has podido experimentar. Imagínate ese día donde tú te sentiste feliz. No se puede comparar al clímax y a la emoción que vas a sentir cuando dobles tu rodilla y digas: alabado es el Señor, las salvaciones de nuestro Dios. Oh, a ese que está sentado ahí en el trono. La salvación viene de Él, de Dios y del Cordero. Y todos los ángeles se postraron. Estaban de pie alrededor del trono, los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron en tierra delante del trono. Imagínate lo majestuoso, imagínate lo glorioso. Wow. ¿Cómo va a ser la culminación de la profecía? La junta del consejo eterno entre la Trinidad, que se llevó a cabo en la eternidad pasada, terminará con el Padre. ¿Se acuerdan cómo empezó? Dijo Jesús: yo te amo tanto que te quiero demostrar mi amor. Y voy a crear una humanidad la cual va a ser rota, pero la vamos a redimir y te la voy a entregar. Y vemos que Jesús, después del milenio, llega y dice: Jesús, Dios, tú me diste este reino, pero ahora yo te lo entrego porque yo también te quiero demostrar cuánto te amo. Esa junta eterna que sucede culmina con el Padre diciéndole a Jesús: Hijo, te amo. Y para demostrarte cuánto te amo, hice esta humanidad y la redimí, redarguida por el Espíritu Santo, convencida por el Espíritu Santo, para que su adoración eterna, oh, wow, para que su adoración eterna te recuerde todo el tiempo cuánto te amo. Va a ser increíble. En este estudio de la profecía bíblica, recuerda, no pierdas de vista a Jesús. Él es el clímax, la plenitud, la culminación de todas las cosas, incluyendo tu vida, incluyéndola. Tú que has estado en tristeza, en depresión, que has tenido sueños horribles, que has tenido una incertidumbre horrible, que estás afligida, afligido, Él es el clímax de tu vida, el propósito de tu vida. Vuélvete a Él. La palabra de Dios nos dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti y te enseñaré cosas increíbles. Volvámonos a Dios, iglesia. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, dile: Jesús, yo te entrego mi vida, quiero conocerte. Mándanos un mensaje en el Messenger, en Facebook, y dinos: quiero conocer más de Jesús, te vamos a ayudar. Y tú que ya conoces a Jesús, no seas torpe, como dice Jesús a sus discípulos. No seas lento para permitir que la palabra de Dios penetre tu mente y cambie tu manera de vivir. Aférrate a la palabra, porque la palabra de Dios es fiel y permanecerá. Cuando todo lo demás cambie, cuando todo lo demás será quemado, cuando todo lo demás pase, su palabra permanecerá, porque Él revela quién es Él a través de su palabra. Su palabra es Él. Así que ámale, bendícele e intima con Él. Que esta semana lo que escuchaste hoy te lleve a postrarte delante de Jesús y decirle: papito precioso, no puedo esperar ese día cuando doble mi rodilla y diga: mi salvación vino de Él y del Cordero, del Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Jesús, gracias, va a estar padrísimo, Señor. ¿Me puedes dar una probadita de lo que voy a sentir? ¿Me dejas sentirte, imaginármelo, por favor? Si tú tienes ese deseo por Dios, no habrá cosa que te pueda deprimir. No va a haber ansiedad que te pueda derrotar, porque has hecho tu fundamento a la piedra angular, desechada por los edificadores, pero aquella que te vino a dar vida y vida en abundancia.